Bienvenidos queridos Jedis, hoy voy a ir directo al grano porque el vídeo de hoy es muy importante. ¿Alguna vez has querido entender cómo estaba formado el ejército clon, pero has visto la gran cantidad de números de las legiones, tantos colores, tantos capitanes y comandantes y al final te has rendido? Pues bien, en este vídeo te voy a contar de forma súper resumida y entretenida las legiones y divisiones más importantes del ejército de la República. Pero primero necesito tu like y tu suscripción para frenar a Gribus, que no sabe conducir y va a atropellar a algún clon. Demasiado tarde. En fin, cosas que pasan. Ah, y otra cosa, te dejaré en la descripción todo lo que explique en este vídeo, por si lo quieres revisar después con más calma. Además, ya hay Discord oficial del canal. El link está en la descripción por si te quieres unir a la comunidad. Dicho todo esto, hoy os presento todas las legiones de clones de Star Wars. Como sabrás, el ejército de la República era enorme y necesitaba organizarse de una forma efectiva para poder hacer frente a los separatistas, y por eso se distribuyó de la siguiente manera. En primer lugar estaban los cuerpos, que eran grandes unidades de infantería, divididas en regimientos. Como curiosidad, en la primera batalla de Geonosis, la República desplegó 8 cuerpos. En las películas y series hemos visto a varios de ellos, por ejemplo el 7º Cuerpo Aéreo, al mando de Obi-Wan y Cody, que participó en Christopsis, Teth, Ryloth y Felucia. Su color era el amarillo. También el 21 Cuerpo Nova, o también conocido como Marines Galácticos, que estaba dirigido por el comandante Bacara y eran implacables. Fueron los responsables de asesinar a Ki-Adi-Mundi en el planeta Maiguito. El 41 Cuerpo de Élite, al mando del comandante Gree, que iban de color verde y lograron capturar al virrey Gunray. El 91 Cuerpo de Reconocimiento Móvil, comandado por Neyo y responsable del asesinato de Stas Ali. El 327 Cuerpo Estelar, que iban de color amarillo, estaba dirigido por Aayla Secura y por el comandante Bly, hasta que ejecutaron a las Jedi en Felucia. Y por último el Cuerpo de Soldados Lanzallamas, al mando del comandante Jet, que sirvió en Geonosis para quemar vivos a los geonosianos durante la segunda batalla en el planeta. Lo cual no es mucho del código Jedi que digamos, maestro Mundi? Después de los cuerpos venían las divisiones. La más famosa es la 212 División de Reconocimiento, que pertenecía al 212 Batallón de Ataque, y que participó en la segunda batalla de Geonosis. Las pasó putas, sí. Tras las divisiones van las legiones, y creo que todos vosotros podríais decirme el nombre de la que voy a mencionar. Y efectivamente, ya que cuando se habla de legión de clones en Star Wars, todos pensamos en los segundos mejores clones de la República, la Legión 501. Estuvo al mando de Anakin Skywalker y del Capitán Rex, y fue la más famosa de todas, por sus métodos poco ortodoxos pero efectivos y por ser enviados a las peores batallas durante la guerra. Durante el Imperio se la conoció también como el Puño de Vader. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Después de las legiones van los regimientos, pero no os aburriré porque no son casi conocidos. Solamente cabe destacar el regimiento no identificado de Geonosis, que tuvo el honor de rescatar a los Jedi en la arena con esa aparición tan épica. Tras los regimientos siguen los batallones, y aquí se encuentran algunos de los más espectaculares de todos. El 13º Batallón, también conocido como Batallón de Hierro, que estuvo dirigido por Jaro Tapal hasta que ejecutaron contra él la Orden 66, pero que no pudieron asesinar a su padawan Cal Kestis. El 41 Batallón de Exploradores, que fue emplazado en Kashyyyk, y se aliaron con los Wookiees para detener la invasión separatista. Los dirigía tanto el maestro Yoda como Luminara Unduli, junto al comandante Gree, pero como se vio en la venganza de los Sith, no lograron matar a Yoda, aunque invadieron Kashyyyk y esclavizaron a los Wookiees para el Imperio. El 104 Batallón también fue conocido como el Wolfpack y estuvo comandado por Wolf y Plo Koon. Participaron en el primer ataque al Malevolence, al rescate del grupo infiltrado en la Ciudadela, al ataque a Felucia y a la misión humanitaria Nalin. Sí, ese capítulo que no le gustó a nadie. Genial, será otro de esos planetas. El 212 Batallón de Ataque, que estaba formado por los mejores soldados de la República, en mi opinión, y dirigido por el comandante Cody y Obi-Wan Kenobi. Su batalla más emblemática fue la de Utapau. Utapau, no sé, como lo digáis vosotros, yo lo digo Utapau. El batallón de Jet, que participó en la segunda batalla de Geonosis bajo el mando del comandante Jet y Ki-Adi-Mundi. El segundo batallón de Depa Billaba, que la ejecutó a ella durante la Orden 66, pero que tampoco pudo asesinar al padawan Caleb Dume, más tarde conocido como Kanan Jarrus. Y por último estaba el batallón Rancor, dirigido por los comandantes Colt, Havoc y Blitz, que eran comandos de reconocimiento avanzado y que defendieron camino del ataque de los separatistas. A continuación iban las guarniciones, que no eran más que un conjunto de soldados que protegían un lugar en específico. La más conocida fue la guarnición del borde exterior, que protegió a los Twi'leks bajo el mando del Jedi Ima-Gundy y el capitán Kili, pero toda la guarnición acabó siendo aniquilada. Los Twi'leks vivirán para luchar otro día.
Rayos, comenzó a llover. Los escuadrones eran grupos pequeños que operaban de forma veloz y reconocían el terreno. El más conocido fue el Escuadrón Rayo, que bajo el mando de Mace Windu ayudó a liberar la capital de Ryloth. A continuación iban las compañías, formadas por 144 soldados y dirigidas por un capitán. Algunas de ellas seguramente que os sonarán. Por ejemplo, la 332 Compañía, que sirvió bajo el mando del recién ascendido comandante Rex y el capitán Vaughn, asistidos por la ex Jedi Ahsoka Tano. Pintaron sus cascos en honor a ella y formaron parte del asedio de Mandalore, aunque luego no les importó pegarle tiros a Ahsoka. La Compañía Fantasma, que pertenecía al 212 Batallón de Ataque y que asedió Ryloth, cuyos miembros destacados fueron Waxer y Boyle, que encontraron a la pequeña Numa, de quienes tengo un vídeo, por cierto. La Compañía Verde, que pertenecía al 41 Cuerpo de Élite y protegió el crucero en el que se llevaba cautivo al virrey Gunray. La Compañía de Monk, que estaba formada por clones Scuba especializados en misiones submarinas. Estaba comandado, tal y como su nombre indica, por el comandante Monk, y se la envió a defender Mon Cala de los separatistas. También estaba la Compañía Tango, cuyos miembros fueron infectados por gusanos cerebrales geonosianos y atacaron a Ahsoka Tano y Barry Sophie. Y por último la Compañía Torrente, que pertenecía a la 501 y que participó en el asalto al monasterio de Tez para rescatar al hijo de Jabba. Por cierto, mi yo de 10 años alucinó pepinillos cuando vio a los caminantes subir por la pared. A continuación venían los pelotones, formados por 50 soldados y mandados por un teniente. Un pelotón que seguro que os sonará fue el pelotón de Waxer, que fue engañado por el general Krell para atacar al pelotón que comandaba Rex durante la invasión de Umbara. Después venían las escuadras, cuyos miembros tenían una misión especial. Un ejemplo de una escuadra famosa fue la que estuvo formada por droides separatistas reprogramados y bajo el mando de R2D2, que sirvieron para infiltrar a un equipo en la prisión de la Ciudadela. Fue la primera vez que un grupo de droides colaboraba con otro de clones, y personalmente a mí me encantó. A continuación ya no hay más regimientos estrictamente militares, pero seguro que reconoceréis a algunos de estos grupos de soldados. En primer lugar estaban las unidades especializadas, como la Guardia de Coruscant, bajo el mando del comandante Fox, del que también tengo un vídeo por cierto, y que se encargaba de la seguridad de la capital de la República o de escoltar a senadores a lugares peligrosos, como hizo el puto mejor clon de todos, el comandante Thorn. Por último estaban las fuerzas especiales, que me apuesto lo que queráis a que os sabéis un par de ellas. Por ejemplo, la Fuerza Clon 99, constituida por los clones Wrecker, Echo, Hunter, Tech y Crosshair, cuyas mutaciones genéticas los convirtieron en una especie de supersoldados. Otra fue el Escuadrón D, formado por varios droides astromecánicos y bajo el mando del coronel Gascón, que logró evitar un atentado a los altos mandos militares de la República. Y finalmente, por supuesto, no podía faltar tampoco el Escuadrón Delta, formado por comandos de élite que tuvo su propio videojuego, pero que actualmente solamente es canon su breve aparición en el capítulo 14 de la tercera temporada de The Clone Wars, y aún así se ven épicos. Disney, por favor, haz una serie con ellos. Harry, por favor, conseguime más. Si querés te la chupo. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Deja un like para que Boyle pueda encontrarse algún día con la pequeña Numa y suscríbete si crees que la batalla de Umbara es la más espectacular de toda la Guerra de los Clones. Por el momento me despido, mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La Guardia del Templo, cambio y fuera.